Regresamos al programa de Radio Filosófico sobre lo que es un metafísico, después de esa cancioncita sabrosona del cuarteto Milan Jazz. Pues como les estaba comentando precisamente de el lobo estepario de Hermann Hesse y de todo lo que trata allí, haciendo una breve reseña de este libro, muy recomendable por cierto. Les invito a leer este libro, búsquenlo en una editorial de bolsillo, en una editorial económica. El autor es Hermann Hesse con doble S. El libro es El lobo estepario. Sin duda, a los amantes de la literatura les va a parecer excelente, les va a gustar mucho el tema, la narración, el estilo, los recursos y todo lo que utiliza este autor para describir este hombre, este lobo estepario, esta literatura que la podríamos clasificar dentro del existencialismo y también con matices de psicologismo. Obviamente, como les comentaba, esta brillante narración donde la fantasía, la realidad y la autobiografía se mezclan para adentrarnos en un mundo que parece que es nuestro en la tercera etapa del libro, en el tercer capítulo, donde ya vamos haciéndonos a la idea de que nosotros mismos somos el personaje, porque esa es la fantasía que nos hace vivir precisamente el autor cuando va narrando la forma en que Harry Heller se va desenvolviendo, la angustia que tiene con Armanda, este amor platónico, pero también todo el placer que le proporciona a esta otra mujer que se llama María y que lo tiene anonadado en este mundo de placer carnal. A través de esta obra, Hesse nos habla de un punto muy interesante. Por un lado, un hombre atormentado hasta cierto punto, en una lucha constante entre, digamos, lo bueno y lo malo, lo que le gusta y lo que no le gusta de la sociedad. También una dualidad entre las convenciones sociales y guiarse por el propio instinto. El rechazo también del conformismo social, el rechazo del consumismo y el rechazo al mundo que pertenece él, que es el mundo burgués, a través de esta rebelión no solo de intelecto, sino la rebelión que hace de sí mismo para con la realidad que le toca vivir. Este autor, este personaje, Harry, detesta el mundo que le ha tocado vivir, que para él es un mundo mediocre, aburrido, donde todos los humanos se entregan solamente a su trabajo y en el cual es absorbido por la sociedad, por las responsabilidades, la casa, el mundo, la familia, los hijos, la esposa, la cotidianidad. Y este es un punto importante porque el autor Hermann creía que este tipo de vida conducía a la aniquilación del hombre y propugnaba por ser, como bien lo narra, un lobo salvaje, un lobo estepario que no deseaba sociabilización y que tampoco deseaba mucho del hombre. El punto que a mí me llama más la atención, no solo del personaje asiago y con pinceladas de felicidad y optimismo muchas veces, es esta parte del teatro mágico. ¿Por qué el teatro mágico? Bueno, porque es ahí donde la novela explota
toda su riqueza. Y si uno no está muy acostumbrado a leer este tipo de literatura, puede llegar a confundir e incluso a verle un sinsentido a la misma, porque es cuando el autor, digamos, entra como en un viaje a sí mismo, a su interioridad, pero a través de una puerta que él mismo narra en sus diarios. Entonces hay juego ahí de voces narrativas, a veces suelen ser tres: la del narrador, la del testimonio del propio protagonista y la del testimonio que se da en el manuscrito. Y bueno, a eso le pongamos la voz que nosotros le estamos poniendo cuando estamos leyendo el texto y cuando estamos afrontándonos en la situación de él, poniéndonos en la carne de él y viviendo las andanzas que vive en el teatro, que vive en el baile de máscaras, que vive en la taberna y que vive con el amor que siente por esta chica, Armanda, que luego pasa algo muy extraño y Armanda se convierte en Armando y ese Armando otra vez se convierte en Armanda. Precisamente el autor juega con el rol de lo femenino y lo masculino y luego lo une en un sincretismo muy interesante en donde el amor y la sexualidad van unidas y hasta hace ver que no hay distinción realmente entre géneros, ¿no? Y que el amor se puede sentir entre una persona del mismo sexo o de otro sexo. Esto es un punto muy interesante. Pero cuando entra al apartado del teatro mágico, pasan varias cosas. Por un lado, hay una escena en donde están matando personas y luego acto seguido hay una escena en donde están otra vez de regreso a la realidad y luego hay otra escena en donde se encuentra a Armanda engañándolo con el saxofonista Pablo y hay otra escena en donde se recrimina a sí mismo el haberla apuñalado siguiendo las órdenes de Armanda que le había dado previamente, ¿no? Esta es una parte muy sui generis de este autor. Y como les había dicho, se asemeja en mucho a la literatura de Unamuno en la última parte, incluso en otros tipos de literaturas que utilizan el recurso de imbuir al autor y hacer imbuir al autor, al narrador y al lector en la trama misma, que pareciera que uno está viviendo esa historia. Lo interesante de leer El Lobo Estepario, por un lado, es la parte las ideas filosóficas que hay de fondo hacia un marcado existencialismo, que trata los problemas profundos de la humanidad y del hombre mismo, puesto que ese hombre que se pregunta por su sí en el mundo, que Heidegger dirá el hombre es el único ente que se pregunta por su estar en el mundo, dado que ya está arrojado y cuando se da cuenta de su vida, pues ya está viviendo, y cuando apenas empieza a vivir le toca la muerte, la imposibilidad más imposibilitante de todas las posibilidades, lo que hace obviamente también que entre en esta angustia, en este miedo de la vida. Pero también esta angustia de la vida le da miedo vivir, pero también le da miedo morir, porque es algo que no conoce y es la única experiencia que no ha tenido, y esa única experiencia que se tiene solo se tiene una vez y no se puede comunicar. Se nota que Hermann Hesse sabía muy bien la postura del existencialismo, conocía el psicologismo, conocía también los postulados filosóficos de los hinduistas, la religión hindú y los escritos de los Vedas, como este retorno y este afán de conocer lo desconocido y inclinación por lo que hay más allá de,
pero antes de eso se necesita una correcta introspección de sí mismo para poder enfrentar la vida o la experiencia que le tiene más atado a estos dos mundos, pero que al fin y al cabo no la puede controlar porque es algo que está fuera de sus posibilidades, y al estar fuera de estas posibilidades causa obviamente una angustia de no poderlo manejar al antojo, dado que el hombre siempre ha estado acostumbrado a someter a la naturaleza a sus gustos, a sus ambiciones, incluso a sus propios deseos, pero lo que no puede someter es a sí mismo a la muerte como esto metafísico, a una más que allá en un concepto, sino manipularla al placer humano, incluso postergarla, aunque muchos lo arreglan con el suicidio, pero eso no es una manera que el autor pueda tomarlo como genuino. Incluso lo menciona más de 3 veces en la narración en voz de Harry Heller, cuando dice que piensa suicidarse pero siempre lo está postergando, ¿no? Dice: en una semana me voy a suicidar, pero luego pasa algo y que dice: bueno, mejor lo postergo y lo pongo en este mes o en tal fecha, o después de que cumpla 50 años, lo dice: bueno, cuando cumpla 50 años, después de eso ya me puedo suicidar, ¿no? Pero al fin y al cabo no lo lleva a cabo. Entonces él mismo se pone metas, y cuando llega a esa meta no las cumple. Ahí vemos que es el miedo y la postergación de la decisión, que pareciera que es muy firme, pero que al fin y al cabo pues no la puede llevar a cabo. Hermann Hesse tiene también más literatura y tiene muchas novelas y relatos. Entre las que se pueden mencionar está el Siddhartha. Esa es muy interesante, la de Siddhartha. Y es la constatación de los viajes de Hesse a la India, en donde se ve reflejado su amor por la cultura hindú y el conocimiento que pudo obtener de ellas. Fue un autor prolijo. Tuvo novelas, relatos, poemarios, también otros libros que podemos destacar. Está uno que se llama Demian, también otro que se llama El juego de Avalorios, Peter Carmensin, entre otros. El meterse a un autor tan prolijo con más de 40 volúmenes y muchísimas cartas que escribió es algo llamativo. Un autor que haya escrito tanto, los cuentos maravillosos también, otro libro que se llama Narciso y Golmundo, habló de San Francisco Asís, nos da cuenta de un personaje, de una persona que se dedicó su vida a escribir, a la literatura, a pensar, a viajar, y que dado por eso tuvo un premio Nobel de literatura. Pero eso no deja de hacernos pensar que él mismo tuvo grandes problemas, que incluso lo refleja en sus libros. Eso me recuerda bastante a Juan Rulfo, este mexicano que escribió esos cuentos maravillosos, Pedro Páramo, Llano en Llamas, y que casualmente eran cosas que le habían contado, cuentos de primera mano. Y eso hace pensar que la literatura que llega a traspasar el tiempo es esa que precisamente narra la vida, la realidad del hombre, con ciertos retoques, con ciertos recursos estilísticos,
pero que son cosas reales, hechos que pasaron y que nunca van a dejar de ser clásicos porque retratan la vida del hombre mismo. Me estoy acordando de Fyodor Dostoyevsky en El jugador. Narra la vida de un ruso que es un apostador empedernido y que pierde casi todo, incluso hasta su mujer, en el juego. Y casualmente esa era la vida de Dostoyevsky. Es muy interesante cómo estos autores que logran traspasar el tiempo y el espacio se retratan de una u otra forma en sus personajes, en sus libros, y por la capacidad que tienen de expresarlo en forma escrita y además en la forma en que ordenan sus ideas. Bueno, ese es el caso también de Hermann Hesse, este autor que podemos denominar alemán-suizo, suizo-alemán, que a lo largo de todos sus volúmenes pudo expresar lo que él pensaba y sentía de la sociedad de su tiempo, del hombre de su tiempo, de sus angustias, de sus miedos, de sus deseos, de su forma misma de ver el mundo y de cómo pensaba él que era la vida del hombre. Porque incluso llega a criticar la forma en que la familia se establece. Critica en su libro la forma en que ve él a los casados, esta rutina, esa aborreción de estar con una persona en un mismo lugar, haciendo las mismas cosas, esa casi vida inauténtica que parece se quedó seca en un instante, pasmada, como las mariposas que las disecan y las pegan a la pared para que vivan o estén de ornato en un tiempo en un museo. Más o menos así ve es el matrimonio, y él está en contra de ello. Y casualmente, bueno, pues tuvo 3 esposas. Por algo ha de haber pasado eso, y por algo también ha de haber pensado que el matrimonio era hasta cierta forma la aniquilación del hombre mismo, y era la limitación de ya no hacer más cosas en la vida que solo una cosa, que era vivir con su esposa. Pero bueno, ya el punto muy individual de Hermann, el cual hace pensar sobre la existencia misma del hombre, de la mujer, de la familia, y de cómo esta sociedad se va desenvolviendo día a día, se va fraguando en convencionalismos que también él rechaza, en consumismo que también rechaza, incluso en la técnica, porque de cierta forma el autor expone mediante Harry Heller, el protagonista, el rechazo a los aparatos, a la nueva tecnología. Llega a decir que esos aparatos que son innecesarios en la vida del hombre, que solamente lo distraen y que no le aportan nada, pues la felicidad no está en ese aparato. Estaba pensando qué diría Hermann Hesse si viera el aluvión de tecnología que tenemos actualmente, entre los celulares, los iPods, los iPads, las computadoras, las tabletas, y que hoy en día pocas personas se atreven a dejar de un lado. Incluso he visto personas que van manejando y van enviando mensaje, atendiendo una llamada. Incluso también he visto personas que cuando les da el alto el semáforo, lo primero que hacen es agarrar el teléfono celular para ver los mensajes. Y la semana pasada pude ver a unas personas que estaban sentados al lado de mí en una mesa. Era una pareja, obviamente, y de la media hora que yo pasé junto a ellos, que compartimos el espacio, la mesa, no se hablaron, y los dos se limitaron a utilizar su teléfono y a ni verse ni comunicarse, estando a
centímetros del uno del otro, ¿no? Yo estaba como a medio metro, un poco más, y a mí se me hacía extraña esa situación de cómo entre ellos, que se supone fueron a un lugar a platicar, a estar con ellos mismos, entre ellos a compartir tiempo, bueno, se lo dedicaban más a su teléfono, ¿no? ¿Qué diría Hermann Hesse al ver esa situación? Seguramente podría escribir un libro de estas situaciones, de la forma en que nos desenvolvemos actualmente en el mundo y de todos los fenómenos que nos acontecen a través de la interacción con la técnica y la tecnología y los aparatitos llamados inteligentes, los smartphones. Ese, como el autor tan agudo que era, seguramente hubiese escrito algo sobre ello. Yo me limito a comentarlo como una anécdota, como algo que me acontece y que me llama la atención. Alguna vez he escrito algo de eso en El Homo hipertecnologizado y en El olvido de la realidad. Les invito a que lean Tlanesli, busquen tlanesli.blogspot.mx, ahí podrán encontrar literatura muy buena, poemas, décimas, cuentos, ensayos, crítica educativa, literaria, hecha aquí en Jalapa, Veracruz, México, a cargo del maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara, presidente de la Academia Mexicana de Educación. Pues un saludo hasta allá en la Academia Mexicana de Educación. Pues bien, para terminar el programa, simplemente me queda exhortarlos a que lean el libro, se introduzcan en este autor, Hermann Hesse, que lean no solamente El Lobo Estepario, busquen Demian, busquen Siddhartha, busquen los cuentos, busquen la demás literatura que tiene él, los cuentos maravillosos, Narciso y Golmundo, las cartas escogidas que tiene, y de ahí ustedes elijan qué es lo que más les agrada de este autor, qué es lo que más les llama la atención y qué es lo que más disfrutan. Y por supuesto, compartan lo que han leído, compartan sus reflexiones con la persona que tienen al lado, con sus amigos, con sus alumnos, con sus familiares, con su pareja, su esposo, sus hijos. Recuerden que este país necesita lectores críticos, necesita gente pensante que pueda decir qué es lo que le gusta, que pueda expresarse y que pueda desenvolverse en la sociedad. La invitación del programa es precisamente para que a través de textos filosóficos, literarios, educativos, ustedes conozcan un poco de los temas filosóficos que tratan algunos autores. Hermann a mí me gusta mucho porque trata posturas filosóficas, existencialistas y psicologistas también, desde un abanico de posibilidades muy grandes como lo es la literatura y como lo es una narración muy sencilla, muy sabrosa de leer, que deja mucho que pensar. Por eso es la invitación a que se acerquen a este autor. Les repito, Hermann Hesse, El Lobo Estepario. Estoy seguro que no se van a arrepentir de leer este libro y les va a dejar un muy buen sabor de boca y reflexiones para una buena tarde de café con los amigos, acompañado, solos, disfrutando de la compañía del libro, del autor, y que se lee muy ameno. Esta literatura es muy amena y además que deja muchas cosas que pensar y que compartir, porque recuerden, conocimiento que no es compartido pues no sirve de mucho. Bueno, por mi parte es todo. Quiero agradecerles el tiempo, el espacio, la escucha, y les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Dejen sus comentarios en el canal de YouTube, busquen como Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico. Los comentarios también en Blogspot, Radio Soliloquios de un Metafísico.blogspot.mx, y no dejen de leer el periódico cultural tlanesli.blogspot.mx. Nos estamos escuchando el próximo martes.
Te voy a dejar con una cancioncita que se titula A propósito, del cuarteto Milan Latin Jazz. Y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuentes.